Bienvenidos a Economía. La crisis política francesa provoca también turbulencias económicas, ya que en el centro de la discusión se encuentra el que muchos analistas consideran como el principal problema de la economía del país: su elevado endeudamiento. A pesar de tener un déficit fiscal que supera los 6 puntos del PIB, duplicando la media de Europa, las posturas económicas de la oposición, tanto de izquierda como de la derecha, amenazan con agravar este problema. La crisis política es una amenaza al recorte presupuestario de 60.000 millones de euros que propone el gobierno. Si bien algunos analistas consideran que la crisis francesa podría contagiar a otras economías de Europa, el índice parisino CAC 40 o el DAX alemán cerraron la jornada levemente en positivo. Y ampliamos las consecuencias económicas de esta crisis en Francia con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. Crisis política en Francia, ¿qué riesgos hay de que el miedo se contagie a través de los mercados de deuda? Hola Paco, ¿qué tal? Pues los riesgos están ahí, pero podemos decir que al menos hasta la jornada de hoy a nivel bursátil no se han materializado. Podemos decir que los analistas suelen utilizar el bono italiano a 10 años, el interés exigido al bono italiano a 10 años como termómetro para valorar los riesgos de contagio, que se llama economías de la periferia, las economías del sur que fueron muy afectadas por la crisis de deuda. De momento, Paco, el bono italiano, el yield al bono italiano a 10 años se mantiene estable, pero como tú adelantas, la calma es tensa, ¿no? De hecho, se le preguntaba a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo y francesa, sobre este asunto hoy, y en el catálogo de herramientas que el Banco Central Europeo podría activar en el caso de un contagio, se hablaba de un mecanismo que se diseñó en el año 2022 para actuar si los intereses de deuda de un país se disparaban excesivamente. Lo que pasa, Paco, es que en realidad Francia no calificaría en el caso de que se aplicase este mecanismo. Así que creo que merece la pena ampliar más el foco y hablar de que el euro, debido a esta crisis política y la inestabilidad también política en Alemania, está presionada a la baja, que los intereses de la deuda, si miramos en los últimos meses de Francia, también se han elevado y, por supuesto, la bolsa francesa, también mirando un poco en retrospectiva, le ha ido peor en los últimos meses que la de otros países vecinos. Y si no se puede aprobar un nuevo presupuesto en Francia, ¿cómo afectará esto al día a día del país? ¿Cómo podría Francia pagar sus gastos? Sí, Paco, pues Francia tiene una ley especial que le permitiría abordar los gastos más básicos, es decir, por ejemplo, el pago de los servicios esenciales, el pago a los funcionarios, pero los analistas advierten de que esto restringiría mucho el gasto. Básicamente no se podría gastar más en el 2025 que lo que se ha hecho en el 2024, y el acento se pone sobre todo en el gasto militar, porque al parecer el plan era elevar el gasto en defensa en 3.300 millones de euros, algo que no va a ser ahora seguramente posible. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Cambiamos de tema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó hoy su informe de actualidad y perspectivas económicas de los próximos años, en el que señala que la economía mundial se muestra resiliente, mientras que la inflación mundial se modera, pero advierte también sobre los riesgos del proteccionismo. La economía mundial se expandiría un 3,2% en 2024 y un 3,3% en los 2 próximos años, empujada, dicen, por el crecimiento de Estados Unidos. Respecto a las principales economías de Latinoamérica, el informe prevé una desaceleración del crecimiento en México y una expansión creciente de la economía colombiana. Brasil crecería en los próximos 2 años impulsado por el consumo, mientras que Argentina, que sufrirá una caída del 3,8% en 2024, tendría un rebote en 2025 y consolidaría su crecimiento en 2026. Y para saber más sobre este informe de la OCDE y sus previsiones en Latinoamérica, conectamos con Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía en la Universidad de las Américas en Quito. Saludos, Vicente. El informe prevé una desaceleración del crecimiento de la economía de México. ¿Tiene que ver esto con cuestiones internas de la economía mexicana o con el nuevo escenario que supondrá una relación comercial más difícil con los Estados Unidos? La desaceleración mexicana, según el informe de la OCDE, va a ser más que nada por razones internas de la economía de ese país, sobre todo por la inseguridad que generaron las reformas judiciales que se hicieron
a fines del gobierno anterior. También porque hay un ajuste en marcha, un ajuste que tiene como objetivo bajar la inflación y ese ajuste tiene efectos frenando la demanda interna. Por otro lado, el informe de la OECD no considera ningún efecto negativo de la elección de Trump en el crecimiento mexicano. De alguna manera se supone que los dos vecinos que tanto se necesita seguirán negociando con o sin Trump, con o sin Biden. La economía colombiana crecería fuertemente no solo este año, sino en los próximos 2. ¿Qué razones explican el buen momento de la economía colombiana? A ver, el momento de la economía colombiana es bueno, pero tampoco es espectacular. Se espera un 2,7% de crecimiento para el 2025, que está bien, definitivamente está bien, pero no es el 4 o 5% que uno necesitaría para que haya un progreso real en América Latina. En todo caso, está bien. ¿A qué se debe ese crecimiento? Bueno, primero a que las tasas de interés están bajando en Colombia gracias a que la inflación está cediendo, por lo tanto el Banco Central de Colombia, el Banco de la Reserva puede bajar sus tasas y eso le dará algo de oxígeno adicional a la economía colombiana. Y paralelamente ha habido un buen comportamiento del mercado laboral colombiano, el empleo en Colombia está alto y eso también mantiene en buenos niveles la demanda interna colombiana. Y por último, el informe asegura que la economía argentina cerrará un año muy negativo, pero que ya está creciendo. ¿Tiene sustento la economía argentina para tener un periodo, digamos, de crecimiento económico? Bueno, la economía argentina tiene un potencial gigantesco que no han sabido aprovechar muchos años, muchas décadas, quizás medio siglo los argentinos. El potencial es gigantesco y en el caso concreto del año 2025, lo peor del ajuste ya pasó. Y ahora ese ajuste debería empezar a rendir frutos. Por un lado, ha caído la inflación, lo que permitirá que el poder adquisitivo de los sueldos deje de caer e incluso vuelva a crecer, y eso hará que crezca la demanda interna. Y por otro lado, se ha creado un ambiente de confianza empresarial, y eso va a llevar a mayor inversión en la Argentina, y eso podría impulsar el crecimiento económico, no solo del 25, sino a futuro. Claro que este programa de ajuste no es un programa que todavía esté concluido y por lo tanto todavía puede descarrilarse, sobre todo por problemas políticos. Gracias, Vicente Albornoz, desde Quito. Un gusto. Y el gigante estadounidense General Motors anunció que cargará a su balance unos 5.000 millones de dólares en amortización de sus activos a causa de los malos resultados de sus negocios en el mercado chino. La medida afectará el ingreso neto global del consorcio automotor, pero no perjudicará, aseguran a sus inversores. La asociación de General Motors con empresas chinas como SAIC solían ser una buena fuente de beneficios, pero estos resultados se han revertido hasta transformarse en una pérdida de 347.000 millones de dólares en lo que va de año. El crecimiento de marcas chinas como BYD representa una amenaza para la rentabilidad de las operaciones de fabricantes occidentales en el mercado de ese país. La crisis política de Corea del Sur podría afectar a la economía de ese país. La inestabilidad política podría provocar rebajas en las calificaciones de activos surcoreanos por parte de las agencias internacionales. Las empresas surcoreanas están a la vanguardia mundial de la tecnología. Sin embargo, la economía también enfrenta grandes desafíos. La cotización de las empresas surcoreanas cayó más de un 2% tras imponerse la ley marcial. La moneda local, el won, tocó mínimos de 2 años frente al dólar. El ministro de Finanzas busca calmar los ánimos. El gobierno hará todo lo necesario para resolver estos problemas, de forma que no afecten a nuestra economía, a los negocios y a la vida diaria de los ciudadanos. Además, para aliviar las preocupaciones sobre nuestra situación económica, mantendremos contactos periódicos con agencias calificadoras de riesgo, con actores claves de la economía estadounidense y de otros países desarrollados, así como con organizaciones locales y mercados financieros. La economía surcoreana está bajo presión. Por un lado, las empresas tecnológicas y las automotrices locales se encuentran entre las mejores del mundo. Pero el crecimiento se ha ralentizado. La población envejece y hay escasez de viviendas. Los intentos de equilibrar las cuentas con recortes presupuestarios dividen a la población. La declaración de la ley marcial fue la gota que colmó el vaso.
La economía de Corea del Sur se encuentra en una situación difícil y el hecho de que el presidente esté causando tanta ansiedad en la población empeora las cosas. Estoy consternado por esta situación y muy preocupado por el futuro del país. Los inversores no solo están preocupados por la crisis política, la economía es altamente dependiente de las exportaciones. Y Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales. Las amenazas arancelarias de Donald Trump podrían golpear duramente al país. Y vamos ahora con una serie de noticias breves económicas de esta jornada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un incremento del 12% del salario mínimo, que entrará en vigencia en 2025, tras un acuerdo entre el sector empresarial y los sindicatos. Tras el incremento del salario mínimo equivale a más de $13, llegando a 20 en la frontera norte del país. El objetivo es que el salario mínimo alcance a cubrir 2 canastas básicas y media en 2030. En Cuba, la Red Nacional de Energía sufrió un colapso en las primeras horas del miércoles, luego de un fallo en la principal planta energética de la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas. Este es uno más de los tantos fallos sufridos por el sistema en los últimos 2 meses, debido a la falta de combustible, desastres naturales y la crisis económica. Y esto es todo en el espacio de economía de DW. Soy Paco Furió en Berlín. Gracias por elegirnos y hasta una próxima ocasión.